Gracias, pastor. Bueno, recordando que la semana pasada vimos cómo íbamos a romper paradigmas personales y de congregación. Y vamos a ver, también vimos sobre la misión de Dios que se inició desde la antigüedad. Y esa es la misión de Dios a la humanidad. La misión que nos dio Dios también a cada uno. Nuestros textos básicos son Mateo 28, 18, 20 y Hechos 8, 1. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestras palabras claves son id, haced discípulos a todas las naciones. Y Hechos 8:1 dice, me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A mí me gustaría preguntarles, hermanas, hermanos, ¿sí pudieron romper algún paradigma, se dieron cuenta de algún paradigma que tenían sus congregaciones locales? ¿Compartimos un poco? Hermana, yo, Betty. Yo, acá. Hola, hermana. Hermana. Sí, Betty. Ah, ok. Sí, estuve en el culto el sábado y se hizo como siempre se hizo, ¿no? Y yo dije que me acordé de tu enseñanza, ¿no? De cómo poder romper esa costumbre como paradigma para poder hacerlo más compartido el culto, ¿no? Ajá. Porque es uno que dirige y es otro que trae la palabra, ¿no? Y lo demás estamos escuchando y estamos en silencio, sí, bien, estamos aprendiendo, pero qué bueno sería, ¿no? Que todos participáramos, que todos diéramos una opinión o alguna palabra para poder que el culto sea más lindo, más hermoso. Eso, hermano. Gracias, hermana. ¿Alguien más quiere compartir sobre la semana pasada? Rompiendo paradigmas y cómo el Señor desde todo el Antiguo Testamento nos está hablando de la misión, de nuestra misión, de la misión que nos ha encomendado desde todo el Antiguo Testamento. Esa es la pregunta. Eso lo tenemos que tener bastante clarito en esta clase. Bastante claro para saber qué hacer y cómo evangelizar, cómo llegar a los pueblos, a las colonias, a las etnias. Entonces tiene que tener muy clarito todos estos conceptos. Y hoy vamos a seguir viendo sobre la cosmovisión. Entonces, ¿alguien más quiere compartir esto de la semana pasada? ¿Qué cambió en el transcurso de estos días? En su forma de ver las cosas, en su personal y en su localidad, en su comunidad, en su congregación. ¿Nadie más va a compartir? Continuamos. Sí, bueno, hermana Ruth. Sí. Bueno, yo en lo personal, de lo que me puedo dar cuenta es que creo que un paradigma que tenemos que cambiar es que debemos dejar de esperar que otros vayan y hagan la tarea que todos tenemos que hacer. Que dejemos de esperar que alguien más sea el que tome la responsabilidad que fue encomendada a todos y que cada uno debemos asumirlo. En lo particular, creo que yo debo asumir esa responsabilidad de ir y compartir el evangelio, de compartir esa buena nueva. Y no esperar porque haya siempre o un líder o un pastor como el don, que todos creemos que solamente aquellos que tienen el don tienen que ir y compartir la palabra, y que tengo que hacerlo yo, ir
ir preparándome, ir buscando la forma de hacerlo personalmente, no esperar porque los demás o haya alguien más que lo haga, sino que soy yo la que lo tiene de una manera. Y bueno, creo que es algo que aplica también para muchas de nuestras congregaciones, que debemos dejar estar sentados esperando que alguien más haga el trabajo que todos tenemos que hacer. Así es, hermana. Gracias, hermana Bere. Bueno, entonces, si no hay nadie más, vamos a seguir con lo que es la cosmovisión. En una ocasión, una enfermera llamada Josie Carnegie o algo así, ella trabajaba como enfermera en el Cuerpo de Paz en Sierra Leona y en África. Y estaba dando ella un curso de microbiología. Tenía varios alumnos y ya sus alumnos ya conocían sobre los virus, sobre las bacterias, todo lo que, las enfermedades que causaban y todo eso, todo lo microscópico, y estaban, habían trabajado mucho y ya sabían bastante. Entonces, pero una de las alumnas de esta enfermera Josie, le preguntó y le dice: señorita, yo sé que usted nos ha enseñado sobre la polio, pero ¿quiere usted saber cómo la gente contrae la polio? Y entonces le dice: son las brujas, vuelan por la noche y muerden a la gente por la espalda. Entonces, esta enfermera Josie casi se va de espaldas, ¿no? Porque ella preguntó: ¿y cómo? ¿Son las brujas? Sí, dice, las brujas son invisibles. Vuelan por la noche y muerden a la gente por la espalda. De esa forma contraen la polio. Y ahí vemos un ejemplo de cosmovisión. Vemos cómo en Sierra Leona tienen creencias dadas por sus abuelos, sus antepasados. Ellos ellos son animistas. Ellos creían que todos los virus y eran creencias de la gente blanca. Esa es la cosmovisión de los africanos en Sierra Leona. Recuerdo que una de mis compañeras ha estado durante varios años allá en Sierra Leona, compartiendo especialmente en un grupo. Y ha contado bastantes historias bastante interesantes sobre la cosmovisión. Por cierto, ahí en Sierra Leona, una de las religiones que predomina es el Islam. Y en el Islam se piensa que, yo recuerdo que unas personas no pueden dejar abierto el chorro de agua caliente, el agua caliente, porque de ahí de la chichina, no sé cómo le digan en su país, de donde se va el agua, salían espíritus. También una de las cosas que tienen los mahometanos es que ellos piensan, más o menos dicen que cuando van caminando, todo lo que les sucede es porque escrito está. Todo está escrito. Inclusive si van caminando y pisan algún desecho de algún perro, de algún gato, de algún animal, ellos dicen: todo está bien, escrito está. Ellos creen que todo está escrito. Entonces, la vida de ellos es bastante,
se van mucho al fatalismo, precisamente por esos tipos de pensamientos es que hay mucho terrorismo, quizá, no lo sé, porque creen que su religión es la mejor y que deben de limpiar al mundo de nosotros los occidentales, tal vez, no lo sé. Bueno, en Tailandia, por ejemplo, a los campesinos tienen un nombre, les ponen un nombre que significa que ellos están destinados a la pobreza. En el hinduismo piensan que el hacer, el dejar se me fue la palabra. Los sacerdotes dejan todo, dejan varias cosas y se dedican a bueno, con mucha meditación, no recuerdo el nombre, pero con mucha meditación ellos piensan que van a llegar a la perfección, y la perfección para ellos es como un estado de resignación. Aquí entre nosotros, el secularismo o humanismo, se cree que el hombre es como una máquina compleja. Entonces eso nos lleva a tener una motivación un poco pobre. Por eso vemos también bastantes con hambre y pobreza. Ejemplo también ahí en la India, en el hinduismo, hay castas, es su cosmovisión. Se piensa que de Brahman nacen todas las castas. En la cabeza están los brahmines, los brahmanes, y así se van por los brazos, los torsos, las piernas y los pies. Y no recuerdo si es en los pies o el polvo que dejan los pies cuando caminan, Brahma, nacen los más pobres, los pobres de los pobres, los Dalit. Entonces, ellos, si los llaman a hacer los trabajos más que no cualquiera quiere hacer. Alguna mujer que contrata a un Dalit le puede golpear, le puede pegar, no le puede pagar y pues no tiene ningún derecho. Entonces, y ellos piensan que ellos nacieron así y sus hijos van a ser igual y los hijos de sus hijos igual, no pueden cambiar su jerarquía ni pasarse a otra casta más arriba. Eso es así ejemplos de nuestras culturas. Cada una de nuestras culturas tenemos nuestras propias creencias, nuestras propias cosmovisiones, pero en medio de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, hay subculturas. Aquí en esta escuela habemos de diferentes partes. No sé si ahorita hay algunos de otros países aparte de Argentina. Sé nada más que somos argentinos y al menos mexicanos. Todos tenemos nuestra propia cultura, pero dentro de nuestra cultura hay subculturas. Esto debemos de aprenderlo bastante bien, porque nos va a llevar a tener un mejor plan de evangelización. Por ejemplo, en la cultura mexicana tenemos otras subculturas que, digamos, son, vamos a decirlo, una élite más de una educación, digámoslo así, más alta, o un nivel económico más alto. También tenemos una
una más baja, los pobres, los campesinos, digamos así. Las etnias, otra esfera, digamos que son las personas, los indeseables, digamos así, prostitutas, drogadictos, borrachos. Bueno, tenemos subculturas, las cuales tienen su propia cosmovisión. Y todas ellas, cada una de ellas, es más, a veces hasta cada familia dentro de una ciudad tiene su propia cosmovisión. Yo sé que una pregunta aquí, ¿hay algún colombiano aparte de argentinos? ¿Ninguno se ha conectado? Sí, hermana, yo soy colombiana, Clara. ¿Hermana Betty? No, hermana Clara. Ah, hermana Clara. Sí, hermana, tranquila. Yo soy colombiana. Ok. Bien, entonces, a mí me gustaría que nos comentara algo de cómo ve la sociedad a los, digamos, a los delincuentes ahí en Colombia. Bueno, hermana, aquí muchos lo rechazan, pero al mismo tiempo los justifican por la situación económica o por sus capacidades intelectuales, entonces los justifican diciendo que son lo que son porque eh, por las situaciones que viven, ¿no? Por su nivel económico, por su nivel intelectual, y otros entonces lo rechazan, pero pues ninguno se busca que ellos logren superar esta situación, ¿no? Es lo que más que todo se vea, y ahora sí que mucho más, porque entonces ahora ya no solo nos culpamos entre nosotros, sino culpamos a los inmigrantes que están llegando mucho a Colombia. Ajá. Yo me di cuenta y me sorprendió cómo una vez he ido a Colombia. Me sorprendió mucho lo que el taxista compartió al ver a unos asaltantes. Habían terminado de asaltar un camión y lo que dijo de los asaltantes, que tenían que tener ellos de lastimar a los asaltantes porque si no podían salir peor. Y pues a mí me sorprendió un poquito eso. Y bueno, cada cultura, les digo, ve de diferente manera. Cada cultura tiene sus propios lentes, digamos. Cada cultura tiene sus creencias. Todos tenemos diferentes valores y perspectivas del universo. En una ocasión, hay una película que ahorita no recuerdo su nombre, la voy a buscar para que cuando tenga tiempo ustedes puedan verla. Unos misioneros llegaron a una comunidad, a la selva, y estaban hablando de los valores. Cuando llegaron a la traición de Judas, llegan a la traición de Judas y entonces todos eso, cuando supieron que Judas había traicionado a Jesucristo, empezaron a aplaudir, a saltar, a alegrarse. ¿Por qué? Y pues el misionero se impactó. ¿Por qué? Porque esa cultura tenía, el mayor valor que tenía era la traición. Para ellos era lo máximo la traición. Entonces, cada cultura tiene sus propios lentes y formas de ver las cosas, lo cual se llama cosmovisión. Pero también esa cosmovisión
nos impide ver la realidad y la realidad bíblica. Tenemos nuestras propias ideas y cada idea que tenemos los seres humanos tiene sus propias consecuencias. Todas las ideas que tenemos tienen sus propias consecuencias. Entonces, básicamente tenemos tres tipos de ver las cosas, digámoslo así. Está el teísmo bíblico, el secularismo y el animismo. Del animismo ya hemos hablado. Es una realidad que lo que ellos piensan, lo que ellos creen es que su realidad está inmersa en espíritus. Los espíritus tienen el poder, tienen mucho poder los espíritus. Tiene espíritus el árbol, tiene espíritu el agua, tiene espíritu el sol, la luna, el cielo, los animales. Todo es por espíritu. Recuerdo que en una ocasión un misionero que nos contaba, no recuerdo bien, que había una persona que caminaba jorobada. De mucho tiempo ella sí caminaba y ellos pensaban que un espíritu había puesto esa maldición en ella, en esa persona, por eso caminaba de esa forma. Y otra historia del animismo es que en una de las comunidades, en un lugar, no podían dejar la ropa afuera, tendida por la noche para que se secara. ¿Por qué? Porque los espíritus vagaban por la noche. Los espíritus vagaban por la noche y podían dejar no sé, un mal dentro en la ropa, y ya cuando la persona se pusiera esa ropa, iba a adquirir ese mal, esa maldición. Dentro de la cultura mexicana, una de las historias que creía una etnia de aquí de México es que cuando los pequeñines recién nacidos hasta cierta edad, cuando mamaban, cuando estaban alimentados por leche materna, se creía que por la noche llegaban un tipo de serpiente, y esas serpientes llegaban a la mamá que estaba dormida, se metía la mamá en medio del pequeño y la mamá, entonces la serpiente bebía la leche materna y al bebito, para que no llorara, le ponía la colita. Esa era una de las creencias. Otra creencia le llamamos de cultura popular, pero en realidad es parte del animismo. El teísmo bíblico está fundada principalmente en bíblicos, en Dios. Nuestra realidad ha sido establecida por un Dios personal, que básicamente Él es nuestro fundamento. El secularismo, el teísmo es espiritual, personal, fundado en Dios. El secularismo es afuera, en lo físico. El secularismo niega una realidad espiritual. Entonces, vamos a estar hablando en este tiempo sobre esos tres puntos. Ahorita que ya entendimos más o menos sobre lo que es una cosmovisión, eso es, como les repito, es importante para evangelizar, para tener en cuenta en nuestras congregaciones. Y ya me gustaría tomar un tiempecito de 3 minutos. Me permite, Abraham, que dé
alguna anécdota o algo que crea usted importante para que otros sepamos de lo que ve su cultura, la cosmovisión donde están viviendo. Perdón, Ruth, ¿me preguntaste algo? La tienen todas. ¿Hola? Hola. No, sí, pudieran compartir sobre animismos una anécdota, algo que nos pueda ayudar. Sobre Hermana, ¿tú? animismo. No, sobre cosmovisión. ¿Sí? Bueno, me parece que una de las cosmovisiones o formas en que el cristianismo tiene es lo que se le conoce como el cristianismo de doble vía, ¿no? O al menos así yo lo conozco, donde por algún lado tenemos costumbres muy cristianas, ¿no? Muy cristianas, y por el otro lado seguimos arrastrando costumbres que no corresponden a una cosmovisión bíblica o espiritual, ¿no? Eh, Conozco a muchos cristianos que aún, por ejemplo, siguen poniéndose cintas rojas en las muñecas de la mano, ¿no? O cuando los niños nacen, les ponen un artefacto que se le conoce como ojito de venado. Yo le platicaba una experiencia a los hermanos de cuando era pastor y me invitaron a presentar a un pequeño y me dijeron, pastor, quiero presentar a mi hijo. Y dije, sí, sí, buenísimo. Nos pusimos de acuerdo, día y hora, ¿no? Y ahí, cuando yo quiero tomar al niño en los brazos para orar por él, me doy cuenta que en su manito tiene ese objeto, ¿no? Que en la cultura mexicana, y me parece que también acá, no recuerdo cómo le llaman acá, tiene como efecto proteger al niño del mal aire, ¿no? O de los malos espíritus, o de que le hagan ojo, como comúnmente se le conoce, que alguien lo mire mal y el niño quede enfermo, ¿no? Entonces, cuando yo tomo al niño en los brazos y veo eso, le pregunto a la hermana, ¿y esto qué? O sea, la verdad que me chocó mucho ver eso en ese momento. Y bueno, la hermana me dijo, es que, ay, pastor, mi suegra cree en esas cosas, dice. Y recuerdo que ella me dijo, mire, pastor, yo la verdad no creo en eso, pero por las dudas se lo pongo. Por las dudas se lo pongo. Y a veces, ¿no? Incluso hay muchos cristianos, yo conozco, que en sus centros de mesa, vos entras a su casa y en el living o en la sala, tienen una Biblia abierta, ¿no? O sea, tienen una Biblia así como que en el centro. Y uno diría, pues qué lindo que tienen una Biblia ahí. Y a veces uno dice, bueno, ¿y por qué tenés la Biblia abierta? Bueno, es que yo siento como que me protege, como que ningún espíritu puede venir a hacerme daño, porque mientras tenga la Biblia abierta, es como una fuerza que me protege. La cosmovisión que uno tiene respecto de las experiencias, del entendimiento de la Biblia, cambian muchísimo uno de otro. Al menos aquí en la sociedad argentina siento que conociendo la mexicana, son menos supersticiosos que en México, aun cuando aquí la sociedad argentina también tiene lo suyo, también es supersticiosa y muy creída de algunas cosas, ¿no? Nosotros tenemos allá, no sé, por decirte, no sabría, el niño de Atocha, y aquí en Argentina tenemos al Gauchito Gil, por ejemplo, ¿no? En donde sigue siendo como una influencia muy fuerte. Y, y yo recuerdo que tuve una clase en la maestría cuando hablábamos de cosmovisiones, y le platicaba que la experiencia que yo tenía en la iglesia donde yo nací, donde yo me congregué allí en México, había hermanos que el sábado los veíamos muy piadosos en la iglesia, cantando y alabando a Dios, dando sus diezmos,
y a la tarde, a la noche o el domingo tenían el altar a la Santa Muerte en sus casas y hacían como que un negocio de la Santa Muerte. Hasta la fecha sigue siendo un negociazo la Santa Muerte. Y era muy chocante eso, ¿no? Era muy chocante que daban muy buenos diezmos, tal vez por eso nunca les dijeron nada, pero te das cuenta que esas cosmovisiones que uno tiene en cuanto a las creencias que nos identifican son de doble vía. Por un lado, podemos tener una actitud muy cristiana, muy evangélica, pero por el otro lado, seguimos poniendo bolsas de agua en la puerta como para que no entren los espíritus. Muchos dicen para que no entren las moscas. La verdad que no sé por qué ponen eso, porque yo lo he visto aquí en Argentina, hermanas, pero en México es muy común. En las casas cuelgan en las puertas, en las ventanas, bolsas de agua. Y eso es para que, unos creen que para que no entren las moscas. Llámenlo como quieran, pero a veces funciona. Llámenlo como quieran, pero para muchos creen que es para los espíritus. En fin, un montón de cosas que, insisto, a veces se dan como parte de las cosmovisiones que manejamos en nuestra vida. Gracias, pastor. Sí, pues sí, entre los cristianos maduros, podría decirse que todavía algunos tienen algunas ideas de animistas, pero también hay cristianos discípulos, o vamos a decirle, hay discípulos y hay creyentes dentro de las congregaciones. Más adelantito vamos a ver la diferencia entre discípulo y creyente. Un discípulo es el que, por eso yo estoy insistiendo mucho en que se aprendan así al dedillo esos dos versículos. Hechos y Mateo, los que he estado repasando con ustedes durante esos días. Porque nosotros somos discípulos, pero dentro de los que vamos a las congregaciones hay discípulos y creyentes. Bien dice el Señor que no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y otra cosa que dice también nuestro Señor, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que, hermanos, todos los que estamos aquí hemos sido llamados. Vamos adelante para que no caigamos no estemos tambaleándonos entre la vida y la muerte, porque Jesucristo es vida. Todo lo demás es muerte. Así que todas nuestras ideas, toda nuestra cosmovisión, cómo entendemos y cómo vemos las cosas, tiene consecuencia. Todo tiene consecuencias. Y todos miramos con diversos lentes las iglesias, nuestros valores, nuestro estilo de vida, todo se ve con diferentes lentes. Se dice que depende del prisma con la que vemos las cosas. Es otra cosa que dice nuestro mundo, dice que la verdad es relativa. Para nosotros la verdad es Jesucristo, pero para ellos la verdad es relativa. Y otros dicen, bueno, esa es tu verdad. Mi verdad es la siguiente. Estaba viviendo un debate de un cristiano, creo que es pastor, con unos de la comunidad LGTBIQ, algo así. Entonces, bueno, pues uno tenía una forma de ver el cristianismo, Dios y el pastor de otra forma. Uno de los chicos decía que ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué no permitía pues la entrada al reino? Cada uno ve las cosas desde la perspectiva con la cual ha crecido nuestra cosmovisión. Entra en juego nuestra familia,
nuestros ancestros, la sociedad, los maestros, los amigos, el entorno donde nos desarrollamos, si estamos inmersos en un lugar de pobreza, de riqueza, si estamos en un lugar, si tenemos educación, si no tenemos, todo influye en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra filosofía. Y todos ustedes deben entender que si quieren impactar la sociedad, deben de aprender todas esas cosas. Lo que les estoy dando punto a punto y se lo deben de saber al dedillo para poder presentar el Evangelio de Salvación. Deben de ustedes de conocer su propia cosmovisión, entender su propia cosmovisión, en dónde están parados su iglesia, su familia, ustedes como individuos. Conocer aunque a veces quizá yo vivo aquí en esta colonia, pero no conozco la cosmovisión de la colonia. No conozco su cosmovisión, no conozco sus costumbres, no conozco nada. Entonces, ¿cómo voy a evangelizar a quien no conozco? A veces no conocemos ni qué piensa mi vecino. Sí, y si Dios les da oportunidad, como a Lucy, que le dio la oportunidad al pastor Abraham de irse a otros países, lo primero es que deben ser un mapeo de la ciudad o del lugar donde van a estar asentados. Conocer bien al terreno que van a estar trabajando. Deben conocerse, conocer la familia, conocer su propia cosmovisión, cuál es la cultura que domina en su país, dónde están inmersos, en qué subcultura o en qué esfera están inmersos. Deben de conocer la cosmovisión de su minoría para dar a conocer el Evangelio. Nosotros como cristianos debemos de convertirnos tenemos que estar conscientes de quién es Cristo, qué somos y para qué estamos aquí, para qué fuimos llamados. Arrepentirnos de las falsas creencias como las que compartía el pastor Abraham, como la que hemos estado compartiendo. Y adoptar una cosmovisión, pero una cosmovisión bíblica, todo desde una perspectiva bíblica. Si no vamos a caer, si nosotros estamos aquí aprendiendo para dar, dice la palabra, de gracia recibiste, da de gracia. Si nosotros estamos aquí aprendiendo es para dar, absorbiendo para dar, porque si no, vamos a aprender un poquito más adelante, a reconocer si somos discípulos o somos solamente creyentes. Y vamos a ver algunas clases de creyentes. Uno de los creyentes es que está un evento, voy para allá. Una capacitación, me inscribo en esa capacitación. Voy aquí y ahí está, escribiendo, estudiando, comprando libros, almacenando más y más conocimiento en sí, pero es un cristiano que hace poco o no hace nada dentro de sus congregaciones. Podríamos decir, el hermano siempre está participando. ¿Es un discípulo? No. Es un creyente. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que Dios mandó hacer, lo que nuestro Señor Jesús mandó hacer, que es, volvemos a nuestros textos de base y hacer discípulos a las naciones. Ir y predicar el Evangelio. Ser testigos. Esa es una parte que es fundamental a todos nosotros como cristianos. Entendiendo
que no podemos hacer un impacto en la sociedad mientras yo no haya cambiado. Entonces, hermanos, ahora entendemos, debemos de entender qué es entonces ya una cosmovisión. La cosmovisión son cosas con las que nos caminamos día con día. A veces son comprendidas y a veces que ni siquiera las comprendemos, simplemente las hacemos porque es una tradición. Aquí una de las tradiciones, que yo le llamo tradición, es la cosmovisión también erramos en nuestras interpretaciones bíblicas. Por eso también es muy necesario que estemos buscando de Dios continuamente para tener una revelación de la palabra de Dios. Y a partir de esa revelación y a través del Espíritu Santo, compartir y dar la gran comisión, el evangelio de salvación, la buena nueva. Entre nosotros es bien conocido el velo. El velo tenemos que llevarlos en algunas de nuestras congregaciones, no se lleva velo y en otras sí se lleva velo. Entonces es parte de la cosmovisión y no por eso, perdón, no por eso quiere decir que esté bien o esté mal, ¿no? Recordemos que la cosmovisión es un conjunto de suposiciones que consideramos verdaderas o que no lo son. Una cosmovisión, les leo, o perspectiva del universo es un conjunto de suposiciones en las que se cree consciente o inconscientemente por fe respecto a lo que la persona acepta como la estructura básica del universo y cómo éste funciona. Un conjunto de suposiciones en las que cree, consciente o inconscientemente. Y estas suposiciones están bien enraizadas en lo más profundo de la mente, en el inconsciente, en el subconsciente y en el consciente. Y nosotros hemos recibido eso por el proceso de vivir dentro y estar inmersos dentro de una cultura. Nos aculturamos nosotros los misioneros o culturizamos o nos socializamos. Y aquí dice por fe. Cuando nosotros vemos que nuestra cosmovisión la pensamos, la creemos, la pensamos, la analizamos, es fe, es racional, pero cuando no, ni la analizamos ni la pensamos, no es muy racional, simplemente la hacemos por costumbre. Y ahí entra también las costumbres. ¿Qué costumbres tienen sus pueblos? Creo que estamos ya por terminar esta clase. Pastor, ¿algún comentario o pregunta hasta ahorita? Pregunto, hermana, entonces podría decirse que una cosmovisión es como la manera de ver o interpretar el mundo según la realidad de alguna persona, alguna sociedad, algo así. Sí, así es. Ok, gracias. Sí se ha entendido, ¿verdad? Sí, es como nada más para tener un concepto más estructurado quizá, pero sí se entiende, gracias.
Sí, la cosa. Quería- Sí, bien. Hola, sí. Quería hacer un comentario acerca de una creencia, cosmovisión que teníamos de chicos, ¿no? Mi mamá decía de que cuando, bueno, disculpe el pastor Abraham que vive al lado de un cementerio que le da miedo los espíritus. Mi mamá decía que durante la noche vienen los espíritus de la persona y miran su sepelio, miran cómo está, ¿no? Y si hay flores frescas, como que se alegran mucho. Le da mucha alegría, ¿no? Cuando las personas le llevan flores frescas, flores vivas, ¿no? Y durante mucho tiempo mi mamá lo decía y nosotros lo creíamos, ¿no? Cuando íbamos al cementerio había que llevar flores del jardín, no se acostumbraba a llevar una flor de plástico, mucho menos, ¿no? Que esa no tenía sentido, ¿no? Y bueno, con el tiempo, bueno, después ya mamá no estaba y en estos días cuando fuimos a arreglar la tumba de mis padres, bueno, como que con mi hermana nos reíamos y decíamos, bueno, si nuestros padres vieran ahora sus tumbas todas lindas, todas con flores artificiales, bueno, seguramente les gustaría, ¿no? Les gusta ver cómo mantenemos su lugar donde ellos están. Y bueno, simplemente esto es algo que decir, ¿no? Yo no creo en eso, yo creo que el espíritu no baja a ver su lugar donde está, o sea, ni mucho menos. Sí. Eso quedó en el tiempo y bueno, sí, recuerdo que mi mamá lo decía y bueno, en su momento no podía cuestionar y saber algo más porque no se tenía la confianza de preguntar a los padres por qué y para qué y qué sé yo, mucho más, ¿no? No había entendido que eso se llamaba cosmovisión y que era un conjunto de ideas, conjunto de creencias, digamos así, que pueden dañar, y sí pueden dañar, ¿no? Porque pueden influenciar a algo que no tiene sentido, algo que no existe, ¿no? Así que está bueno. Y por otro lado, quería que me recuerde el texto de Hechos, que no lo anoté en su momento, y el de Mateo sí lo tengo, pero el de Hechos no lo tengo anotado. Hechos 8:1. Ah, 8:1. Sí. Gracias, eso era mi comentario. Hechos 8. 8. 18, 28, hermano. Donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos 1:8, 1:8. 1:8, de hecho. Ah, sí, 8:1. No, 1:8. 8:1 es la persecución. Claro, la persecución. Bueno, pues entonces está en mi mente en que si no haces Hechos 1:8, te ocurrirá Hechos 8:1. Hechos 8:1 creo que habla de la persecución. Sí, Cuando- Hechos 8:1 habla de la persecución y fueron esparcidos. Y es correcto lo que vos dijiste. Si vos no haces Hechos 1:8, te va a pasar lo de Hechos 8:1. Y bueno, es como un trabalenguas, pero Sí. el que vos querés que los alumnos aprendan es Hechos 1:8. 1:8, sí, perdón. Y Mateo 28, 18, 20. Bueno, entonces, sí, estamos viendo que la cosmovisión afecta la forma en que nosotros vemos nuestra situación, nuestro presente, nuestro futuro. Todo lo que vemos en sí. Si nosotros, la cosmovisión es como que si nosotros nos pusiéramos unos, ¿cómo se llaman? Lentes, anteojos o ¿cómo les digan en su país esto? Espejuelos, le dicen en otro país. Los lentes, anteojos. Si nosotros nos ponemos unos de color rosa, ¿cómo miraríamos? De color rosa. Si nos ponemos unos de sol, ¿cómo veíamos? Entre gris, un poquito negro, algunos amarillos. Afecta la forma de ver las cosas. Así funciona la cosmovisión.
Entonces, no sé si nosotros hemos visto en algunas partes ha aparecido o en muchos de los cursos que hemos recibido, nos ponen una figura donde hay donde dicen, ¿qué es lo que ves? ¿Una viejita o una persona joven? ¿Una anciana o una persona joven? Y algunos dicen una joven y otros una anciana. Eso es parte de la cosmovisión. Puntos de vista diferentes, vemos diferentes cosas y analizamos diferentes cosas. Cuando nos hacen preguntas, a veces todas las preguntas son una sola, pero las respuestas son todas distintas. Y dentro de la cosmovisión hay preguntas como las preguntas básicas del hombre, como son, ¿existe la verdad? ¿Qué puedo saber? ¿Qué no puedo conocer? ¿O cómo puedo conocer? ¿Cómo lo puedo saber? Otras preguntas que son como, ¿hay Dios? ¿No hay Dios? ¿Cuál es la naturaleza y la esencia de? ¿Qué es el tiempo? ¿Quién creó esto? También hay preguntas morales. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la belleza? ¿De dónde viene la maldad? ¿Existe lo bueno? ¿Existe lo malo? De todas esas preguntas que nos hagamos, eso nos puede, y nuestro estilo de vida, y las cosas que dependiendo de las preguntas que nos hagamos, y dependiendo de las decisiones que tomemos, nos pueden llevar a la pobreza, a la riqueza, al desarrollo, al estudio, depende de todas las preguntas que nos hagamos. Eso es cosmovisión. Hay una frase o un dicho que dice, de tal palo, tal astilla, o hijo de tigre, pintito. La cosmovisión determina qué camino vamos a tomar, qué dirección vamos a seguir, qué es lo que nos va a guiar a través de nuestra vida. Todo, la cosmovisión está en nuestro entorno social, en nuestra raza, en nuestra educación, como ya lo había dicho. La cosmovisión se va transmitiendo en la sociedad, empezando con una persona, un individuo que va transmitiendo a la gente que conoce, a los discípulos. Un ejemplo es cómo Jesús transmitió una verdad, y cuando les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Penetran las ideas que tengamos, penetran en todos los ámbitos de nuestra vida, en medio de las culturas, en la política, en la economía, en toda la sociedad. Se transmiten a través de la televisión, del arte, de la música. Se ha pensado que ¿quieres conocer a un pueblo? ¿Quieres conocer a un pueblo? Escucha la música que tienen. Aquí hay entre los que se dedican, que les gusta mucho la delincuencia o las historias de delincuentes, escuchan un cierto estilo de música. Y así a algunos les gusta la guitarra, los tambores. Eso es parte de la cosmovisión. Después todas esas ideas que tenemos como nación, como pueblo, se van institucionalizando. Después la cosmovisión ya es una institución. Dentro de la sociedad se vuelve institución, una idea se vuelve una ley a veces. Y todas las ideas y las cosmovisiones se van difundiendo a través del tiempo, de los 10 años, 15 años, 20 años. Por ejemplo, Nietzsche, un filósofo, no sé, alemán, no me acuerdo, dijo que Dios había muerto.
Y lo que él dijo hace mucho cuando vivió, todavía tiene consecuencias hasta nuestros días. Hay los llamados ateos ahora, ateos que se escudan en Nietzsche y en otros filósofos. La filosofía, las teorías de, por ejemplo, de la creación y se me fue el nombre de la otra, auxilio, ayúdenme, ¿cómo se llama la teoría de está la creación y la otra que dijo Darwin? ¿Cómo es? La teoría de la evolución. De la evolución. Sí, sí. Gracias, gracias. Bueno, entonces, pues, todas esas son teorías. Son teorías porque no están comprobadas totalmente y se creen como verdades, aunque y ahorita los ateos están cambiando, ya casi no hay ateos ahora, digamos, están cambiando bastante. Bueno, pues entonces este señor Nietzsche dijo que Dios había muerto, no porque él lo haya matado, sino porque mató sus creencias. Y eso pues repercute hasta nuestros días en eso. Y esto es parte de lo que es la cosmovisión. Bien, entonces espero que esta parte de la cosmovisión haya quedado clara y tenemos un tiempecito de unos 10 minutos, Pastor. Sí, sí, Ruth, sí, sin problema, pueden ser 10 minutitos. Muy bien. Entonces nos vemos más tarde.